Buenos días a todos. La ESI Hospital Universitario de la Samaritana y la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Salud, les da la bienvenida a la charla magistral de hoy. Bienvenidos a todos. En este momento estamos conectados y haciendo la transmisión vía Facebook Live para el resto de la red de asistencial del departamento. Nos acompañan diferentes profesionales de la red asistencial en diferentes partes de Cundinamarca y en diferentes partes de Colombia. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Mauricio Álvarez Tenjo, quien nos va a hacer la charla magistral de hoy, tratamiento endovascular de la vena varice por radiofrecuencia. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por su asistencia. No es fácil competir con la Selección Colombia. Hoy vamos a hablar acerca del tratamiento endovascular de la vena varice por nuevos métodos, dentro de los cuales pues, se hace referencia a la radiofrecuencia. Las varices son dilataciones anormales y persistentes de las venas y son secundarias a insuficiencia, a una mala calidad de las paredes de las venas. La gran mayoría de la enfermedad venosa compromete a la vena safena mayor, en el 70%. En el restante 30%, pues la vena safena menor, las perforantes y las tributarias son las que están condicionando la presencia de las varices. Y esto a su vez, pues digamos que es sinónimo hablar de varices y de insuficiencia venosa crónica. Y entonces, pues como vemos, el 70% de esa patología la va a dar la vena safena mayor. Aquí vemos dos representaciones esquemáticas de la anatomía venosa superficial de los miembros inferiores. Aquí vemos tenemos una vista anterolateral de la pierna en la cual vemos la safena mayor en el nivel de la unión safenofemoral, dirigiéndose por la pared medial de la pierna, del muslo de la pierna y de la rodilla, constituyéndose pues la vena más larga de nuestro organismo. Aquí tenemos una vista posterior del muslo y de la pierna en la cual vemos la safena menor. Me devuelvo para todas estas, la vena safena mayor, la vena safena menor, las perforantes y las tributarias, todas son susceptibles de ser manejadas con esta nueva técnica. Sin embargo, pues vamos a hacer énfasis hoy al tratamiento de la vena safena mayor. La insuficiencia venosa crónica o las varices básicamente son debidas a una mala calidad de la pared venosa. La pared venosa dentro de su histología está constituida por colágeno. Este colágeno se ha visto que es de mala calidad en las venas varices. No se sabe qué es lo que daña el colágeno. Se le echa la culpa en las mujeres y durante el embarazo a que algunas proteínas generadas durante el embarazo hacen que este colágeno se deteriore, pierda su calidad normal. Y entonces, pues esto altera las paredes y las válvulas venosas. Las válvulas venosas son esenciales para que la sangre ascienda y para que no se devuelva. Aquí en este esquema vemos cómo la sangre asciende y cuando por gravedad intenta descender, porque esto no me... Cuando por gravedad, el pointer, porque me salto. Cuando por gravedad la sangre se devuelve, las válvulas venosas que funcionan normalmente se cierran, evitando que la sangre se devuelva. En el último esquema vemos una válvula venosa que está enferma, una pared venosa que está enferma, y entonces la sangre se devuelve. Al devolverse la sangre, pues... con este punto. Al devolverse la sangre, la vena se dilata
y comienzan los síntomas. En esta serie de esquemas vemos una vena safena mayor normal. Aquí comenzó la insuficiencia, las válvulas están dañadas, la sangre se está devolviendo y esta columna de presión que ejerce la sangre de vuelta desde aquí hasta aquí hace que las venas de menor tamaño y sobre todo las venas por debajo de la pierna se dilaten. Y entonces, al devolverse esa sangre se acumula en la pierna, eso genera el edema de las piernas, el dolor, los calambres, las alteraciones en el aspecto y en el color de la piel, y al final, el estado final de la enfermedad varicosa, pues la úlcera varicosa. La insuficiencia venosa crónica se considera pues una de las enfermedades más frecuentes en los humanos. Según diferentes estudios, se dice que más o menos del 20 al 25% de todas las mujeres tienen algún grado de insuficiencia venosa y del 10 al 15% de los hombres también tienen algún grado de insuficiencia venosa. Entonces no es raro que en nuestra familia cercana, si preguntáramos, pues alguno de nuestros familiares va a tener quejas con respecto de las venas y en especial con la insuficiencia venosa, ya sean varices o arañitas o cambios en la coloración de la piel o el cansancio, el edema, los calambres. Y es una enfermedad tan antigua que en esta piedra que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Grecia, pues encontramos esta alusión a las varices. Ellos piensan que este fue una escultura que un paciente le regaló a su médico después de que este médico le hubiera tratado su vena varice. La fisiopatología, pues el sistema venoso se puede comparar como un acueducto. Si el tubo principal está dañado, el aumento de presión de manera retrógrada se transmite hasta las vénulas que rodean la piel, y esto es lo que hace que aparezcan las comúnmente conocidas arañas. Entonces, muy probablemente la mayoría de las personas que tienen esas arañas, si se les hace un buen Doppler, pues se va a encontrar una insuficiencia de una de las venas principales, y en especial de la vena safena mayor. Este estudio realizado en el 2006 pues hace referencia a que el tratamiento quirúrgico de las venas varices sintomáticas no complicadas es costo efectivo. Que tenga complicaciones, que el posoperatorio sea complejo, que sea doloroso, pues es cierto, pero está claro que es a largo plazo costo efectivo. Y pues esta diapositiva nos muestra que para alcanzar un éxito en el tratamiento de la vena varice hay que eliminar el reflujo venoso, hay que evitar que la sangre se siga devolviendo por la vena que está enferma. Y entonces aquí tenemos que la eliminación del flujo reverso de las venas superficiales es el talón de Aquiles en el tratamiento de las venas varices, y todas las modalidades de tratamiento deben dirigirse hacia evitar o quitar el flujo reverso de las venas superficiales insuficientes. El tratamiento quirúrgico hasta los 90, finales de los 90, era el único duradero y efectivo. Y este tratamiento quirúrgico es la ligadura y el stripping. La ligadura es el ligar la unión safeno-femoral y el stripping es el arrancar la safena en todo su trayecto. Esta cirugía es considerada pues bastante traumática, con un postoperatorio muy difícil de llevar, y pues con el advenimiento, con la evolución de la tecnología a finales de los 90, pues comienzan nuevas terapias que se llaman de mínima invasión, dentro de las cuales está el venous closure y el endoláser. Estas terapias mínimamente invasivas pues han tratado de cambiar el tratamiento de la enfermedad venosa crónica. Hoy vamos a hacer énfasis a la radiofrecuencia, más adelante veremos las diferencias entre la radiofrecuencia y el láser.
El mecanismo de acción es energía electromagnética no ionizante. Se coloca un electrodo en el interior de la vena, pero en el láser el electrodo se calienta y entonces calienta las paredes de la vena, las quema. En la radiofrecuencia no. El electrodo de la catéter de radiofrecuencia genera energía electromagnética hacia los tejidos, hacia los átomos que componen los tejidos, hace que estos átomos comiencen a vibrar y a friccionar entre ellos mismos, y estos átomos son los que generan el calor que va a destruir la pared venosa. Entonces, a diferencia del láser, que el láser es una transmisión de energía térmica desde la punta del láser hasta la pared, en la radiofrecuencia se emite energía que hace que los átomos vibren y viven tan rápidamente que se produce un calentamiento muy rápido de la pared venosa, y es lo que produce la destrucción. Eso se llama calor óhmico o resistivo, y entonces con radiofrecuencia para las venas podemos llegar hasta 120 grados centígrados. Cabe anotar que la radiofrecuencia hoy día es muy utilizada para múltiples patologías médicas. Los neurocirujanos la utilizan, los otorrinolaringólogos, los hemodinamistas para algunas arritmias cardíacas, algunos intervencionistas en Estados Unidos y en Europa para el tratamiento de las metástasis de pulmón, y para el tratamiento de las metástasis en hígado se está comenzando a utilizar la radiofrecuencia. Más que el endoláser, porque con la radiofrecuencia se puede tener un control más efectivo del calor que se genera. Entonces, al aumentar la temperatura cercana al transductor y que esa temperatura la produce la pared de las venas, eso produce estos cambios. Fractura de la triple cadena de colágeno, que es parte fundamental de la pared de las venas. Esta desnaturalización del colágeno, si se puede decir, se consigue con temperatura mayor a 60 grados. Entonces, ya cuando superamos este valor, ya ese colágeno se desintegra, y eso al final va a condicionar la presencia de fibrosis. También con el calor generado por radiofrecuencia producimos una destrucción endotelial. Y estos dos factores consecuentemente van a condicionar un acortamiento y engrosamiento de la pared venosa, y más adelante una obliteración de la luz vascular. Lo que se ve en los tratamientos con radiofrecuencia es que después de realizar el procedimiento, la vena queda tapada, obliterada, inflamada, y con el tiempo el organismo la reabsorbe, de tal manera que cuando se hace un Doppler al año, a los 9 meses, ya no hay vestigios de esa vena. Es como si se hubiera quitado. Entonces, el objetivo terapéutico es la oclusión fibrótica de la vena tratada y su desaparición por atrofia y reabsorción. Aquí me voy a referir a esta empresa y a este sistema, que hay varios, pero en Colombia el INVIMA solamente le ha dado la autorización a esta empresa, el Venous Closure. Inicialmente esto lo tenía Covidien, pero últimamente Medtronic, que es una gigante en salud, pues compró a Covidien, y pues son los que hoy día en Colombia están ofreciendo el sistema. Ninguna otra empresa puede comercializar su producto, solamente Medtronic. Y aquí hago aclaración que no tengo ningún conflicto de interés con la empresa, simplemente que son los únicos que en Colombia hacen el procedimiento hoy día. La radiofrecuencia, según este estudio, tiene la misma eficacia, por lo menos la misma eficacia que la cirugía convencional, pero fue claramente superior al reducir el dolor postoperatorio y proveer una mejor calidad de vida y una rápida recuperación. Por lo menos esto es lo que se alcanzó. Sin embargo, en los estudios posteriores se ha visto que la ligadura de la unión safeno-femoral genera recidivas, aparición de nuevas venas varices. ¿Qué es lo que hace que las venas varices reaparezcan después de la ligadura? Se dice que el hecho de abrir la piel y disecar el tejido celular subcutáneo para buscar la unión safeno-femoral es el mejor estímulo para que dentro de 6 meses o 9 meses vuelvan a aparecer varices dilatadas, y entonces el paciente pues va a quedar inconforme porque en principio se sometió a una cirugía grande, dolorosa, en la cual pues los resultados van a ser
malos porque la recidiva va a ser muy alta. Y entonces, pues se ha visto que esa disección del tejido celular subcutáneo es lo que hace que reaparezcan las varices. En otros estudios se ha comprobado que al realizar el procedimiento de radiofrecuencia hay menos dolor del paciente al caminar en bipedestación y en descanso, menos necesidad de analgésico en el posoperatorio, menor tiempo de retorno al trabajo, la recuperación física fue mucho más rápida. Son estudios que se han hecho ya por 5 años y en los cuales no se ha visto la recurrencia. Hoy día y con nuestra experiencia vemos que los pacientes pueden someterse al tratamiento hoy y mañana continuar con su trabajo. De hecho, dentro de las indicaciones está que no damos 2 horas de incapacidad. El paciente sale del procedimiento a caminar, el día siguiente debe caminar y hacer su vida común y corriente. Esa es una de las grandes ventajas que trae estas técnicas de mínima invasión. Entonces, la radiofrecuencia genera una temperatura alrededor del catéter dentro de las paredes de la vena de 120 grados centígrados. Esta es una temperatura constante y homogénea porque el catéter va conectado a un generador que nos asegura que la temperatura llegó hasta 120 grados centígrados y no más que eso. Acordémonos que solo necesitamos hasta 60 grados de temperatura para alterar la calidad del colágeno. Con el láser, esto por sus siglas en inglés, pues vamos a encontrar mayores temperaturas, de 700 a 1500 grados centígrados. Es difícil controlar, no se puede disminuir estos valores y eso hace que los tejidos tengan ebullición, vaporización y carbonización de los tejidos. No es homogénea, entonces eso hace que cuando yo estoy haciendo el láser pueda perforar la vena, pueda producir quemaduras en la piel. Entonces, si yo perforo la vena y si la vena tiene sangre en su interior, esa sangre va a quedar por fuera de la vena, por debajo de la piel y va a manchar la piel. Estos efectos secundarios son muy molestos para las pacientes y entonces, pues digamos que es lo de menos. Lo demás son las quemaduras. Se han reportado muchos casos de quemaduras con endoláser y por eso desde los primera década del 2000, el endoláser, que era lo que se utilizaba, pues ha quedado en segundo lugar porque la radiofrecuencia da más seguridad tanto al operador como a los pacientes. Entonces, aquí vemos las diferencias entre la radiofrecuencia y el láser. En la radiofrecuencia se obtiene una lesión circular homogénea, sin perforación de la pared venosa o carbonización de la misma. Lo mismo, al carbonizar la vena y el tejido adyacente puede quedar manchada la piel y pues eso no lo quieren las pacientes. Entonces aquí comparamos cómo la radiofrecuencia hasta 120 grados centígrados pues ya estamos asegurando un tratamiento adecuado y efectivo, mientras que en el endoláser la temperatura aumenta considerablemente con el gran riesgo de producir dolor durante el procedimiento, quemaduras y manchas en la piel. Entonces, pues en esto, pues la radiofrecuencia es, de acuerdo con este estudio, significativamente superior en términos de recuperación posoperatoria y parámetros de calidad de vida. Las complicaciones fueron más prevalentes, más evidentes en el grupo tratado con láser que con radiofrecuencia, 22 contra 4.4. Entonces aquí tenemos que con radiofrecuencia se obtuvo menos dolor en pacientes tratados en los primeros 20 días y el retorno a las actividades diarias del trabajo fue similar para radiofrecuencia. Otra desventaja del endoláser es que con esas temperaturas tan altas se puede llegar a lesionar el nervio safeno mayor y eso puede causar disestesias y anestesias en territorio de ese nervio por esas temperaturas tan altas que hemos comentado. Y entonces, pues, con esto podemos concluir que la radiofrecuencia alcanza resultados similares que el láser, que en su época fue, pues, estuvo muy de moda, pero claramente menos dolor, menos equimosis y menos hematomas, ofreciendo mejor calidad de vida.
Digamos que para efectos prácticos lo malo es que el endoláser es más barato que la radiofrecuencia. El endoláser es un catéter que es mucho más duradero. Con radiofrecuencia se utiliza un catéter desechable único por cada paciente y entonces eso hace que los costos se eleven. Entonces vamos a entrar a ver cómo es que se hace el procedimiento. Antes de comenzar a hacer el procedimiento, pues necesitamos hacer un estudio diagnóstico confiable y esto pues consiste en un Doppler venoso de miembros inferiores que sea específico para valorar la insuficiencia, para valorar el reflujo. Ese Doppler debe ser realizado en pacientes en bipedestación. Cuando yo me entrené haciendo Doppler, el Doppler para insuficiencia se hacía con los pacientes acostados, pero hoy día ya hay consenso mundial que un estudio de imagen de venas para valorar insuficiencia venosa debe ser hecho de pie, porque de pie es como estamos la mayor parte del día, y de pie es como más fácilmente pues esa columna de sangre que veíamos inicialmente es la que constantemente va a lesionar los tejidos blandos de la pierna. Entonces, y de hecho, está claro, hoy día los cirujanos vasculares le preguntan al paciente cómo le hicieron el estudio, de pie o acostado. Acostado, no me sirve su estudio, devuélvase, y pues hay consenso general que debe ser de pie para valorar la insuficiencia venosa, cosa diferente si se está valorando trombosis. Aquí vemos esta imagen de ecografía Doppler en la cual pues está claramente, esta onda nos indica un gran reflujo o un gran flujo reverso de la vena safena mayor. Los equipos que debemos tener, pues el generador y el catéter. Inicialmente el generador apareció en el 98. En ese mismo año la FDA lo aprobó en Estados Unidos. Era un generador, digamos, rudimentario con respecto del que se tiene hoy día. En el 2006 hubo un mejoramiento importante en el generador y en el catéter, y también desde que salió, el mismo año en que salió el producto, la FDA lo aprobó. El procedimiento es un procedimiento de mínima invasión guiada por imágenes. Y esto, pues esta frase pues es clave. Esta palabra es necesaria. Se debe tener un manejo adecuado, un conocimiento bastante amplio de las técnicas de imagen y en especial del ultrasonido y del Doppler color. Y por eso quizá en nuestro medio no se ha popularizado tanto, porque si yo no manejo muy bien el ultrasonido Doppler color, no sé dónde va a estar el catéter, no sé cómo colocar la anestesia, y entonces si ya me entrené haciendo un procedimiento de stripping y de ligadura, pues quizás sea para mí difícil migrar hacia las nuevas técnicas, porque está claro que si yo no manejo bien el ultrasonido, no voy a poder tener éxito en este tratamiento. Entonces, no es pretenciosa esa palabra de exquisito. Se necesita saber muy bien, manejar muy bien el ultrasonido. Aquí tenemos un video que inicialmente no nos corrió. Vamos a ver si ya, y ahora tampoco. Voy a buscarlo en YouTube. Bueno, inicialmente esta técnica comenzó en Europa. Aquí ya vemos cómo hemos colocado un catéter, un introductor arterial a través de la vena justo por debajo de la rodilla, y a través de ese catéter vamos a avanzar el catéter de radiofrecuencia, cuyo extremo distal lo vamos a ubicar a 2 centímetros por debajo de la unión safenofemoral, que es donde los cirujanos generalmente abren y ligan la vena. Pero entonces aquí solamente llegamos con el catéter, no hemos tocado los tejidos extravenosos y por lo tanto el riesgo de neovascularización pues desaparece. Entonces ya una vez colocados
a 2 centímetros por debajo, por ejemplo, para ubicar la punta del catéter 2 centímetros por debajo de la unión safenofemoral, se necesita hacer un buen ultrasonido. No es fácil, iniciando, ver la punta del catéter. Si los pacientes son obesos, es mucho más difícil. Entonces, si este catéter lo dejo aquí en la femoral común, pues voy a tener muchísimos problemas. Voy a tener una trombosis y quizá una oclusión fibrótica de esta vena que me complica muchísimo la vida y sobre todo al paciente. Entonces es clave que esta distancia se mantenga. Si yo coloco muy abajo el catéter, seguramente voy a tener recibidas y voy a tener tributarias no tratadas. Entonces es claro que debo ser muy acucioso en dejar el catéter a 2 centímetros de la unión safenofemoral. Y aquí comenzamos, aquí sí ya se está generando la energía, se está calentando la pared de la vena, y son por segmentos de 7 centímetros se va tratando. Digamos que esta es otra ventaja del láser. Cuando yo tengo una sonda de láser en el interior de la vena, el calor solamente se genera en la punta, no en todo este segmento. Y es un calor que no puedo controlar, debo yo ir sacando el catéter manualmente para que el segmento venoso quede tratado. Si yo lo saco muy rápido, es probable que deje segmentos no tratados o subtratados. Y si yo lo saco muy lentamente, es probable que yo queme la piel. Entonces, es operador dependiente, la radiofrecuencia no. La radiofrecuencia me va a generar la energía en estos 7 centímetros. La energía se transporta hacia la pared venosa y entonces este catéter tiene un sistema que hace que sense la temperatura y cuando llega a los 120 grados centígrados, pues no genera más intensidad de energía, solamente genera la intensidad de energía necesaria para que la temperatura siempre esté en 120 grados centígrados, que es lo que necesitamos. Aquí entonces estamos tratando el segundo segmento, vamos de cefálico a distal. Avanzamos el catéter y luego lo vamos retirando. Y por ejemplo, esta tributaria pues ya no va a desaparecer porque no tiene la columna de sangre que se está devolviendo. Aquí estamos tratando otro segmento. El catéter viene especialmente marcado con estas rayitas para cuando yo estoy haciendo el procedimiento sacar hasta el segmento siguiente y confirmar que todo el segmento quedó bien tratado. Entonces me asegura que no dejé segmentos subtratados. Aquí vemos que se necesita el ultrasonido para ver la punta del catéter y en eso pues los radiólogos tenemos habilidad. La curva de aprendizaje para nosotros los radiólogos es muy fácil, para los vasculares no es tan fácil, pero pues se puede hacer, ¿sí? Y bueno, aquí nos vamos retirando. El procedimiento dura más o menos 1 hora por cada pierna. Hemos previamente colocado anestesia local para que el paciente no sienta calor. Aquí hemos infiltrado el tejido celular subcutáneo que rodea la vena para que el paciente no tenga molestia alguna. Estos pacientes, después de tratados, como les digo, salen a caminar. El segmento tratado va desde la unión safenofemoral hasta justo por debajo de la rodilla. Inicialmente se canalizaba la vena desde el tercio distal de la pierna y se subía el catéter hasta la ingle, pero luego se vio que haciéndolo más proximal los resultados eran iguales. Y entonces pues se concluye que es que el problema es esta columna de presión que ejerce la sangre que se está devolviendo. Si yo quito esto que es el tubo madre, pues estas venas insuficientes que están por debajo de la rodilla no tienen esa gran carga de presión, y si el sistema venoso profundo es competente, que eso se determina por el Doppler, esas venas van a disminuir de tamaño en el plazo de 15-20 días y van a desaparecer sin necesidad de haberles hecho absolutamente nada. Y en la práctica vemos cómo pacientes que tienen dilataciones múltiples a los 8 días ya nos dicen que el diámetro de esas venas ha disminuido, y es porque pues ya, digamos, el tubo madre lo hemos quitado. Para la siguiente. Vamos a diapositivas esto.
Aquí vemos un esquema de lo que realizamos. Vemos la vena con el catéter dentro de la vena. Aquí se está generando la energía y aquí ya quedó la vena fibrosada, tratada. Ya no se recanaliza y si hacemos un Doppler a los 6 meses, pues ya va a estar completamente atrofiada. Y si al radiólogo no se le ha dicho que, pues nada, pues el radiólogo va a preguntar que cuándo lo operaron de las venas. Este es el aparato que genera la energía de radiofrecuencia y aquí hay una ampliación de la pantalla. Entonces, como les decía, son segmentos de 20 segundos, por tiempos de 20 segundos, que se deja el catéter para que alcance los 120 grados centígrados. Esta cifra es constante. En menos de un segundo se alcanza esta cifra y esta cifra, que es la intensidad de energía, sí varía de acuerdo a la densidad de los tejidos. Esto varía entre 30, 20, 15 vatios. Esto varía, pero este valor es constante y el aparato y el dispositivo, el distal del catéter, nos aseguran que esta temperatura sea constante. Entonces, eso es una ventaja con respecto del láser. La solución de Klein es una solución que se utiliza para anestesiar el segmento venoso que vamos a tratar. Esta es una solución que se crearon los anestesiólogos y los cirujanos plásticos para hacer sus procedimientos de reducción para las cirugías que ellos realizan. Y aquí está la proporción: lidocaína 50 centímetros, bicarbonato de sodio 10 centímetros, solución salina normal 500 centímetros y la adrenalina que viene en la lidocaína. Entonces, como en esta dosis no nos preocupamos porque es la que viene en la lidocaína con la adrenalina. Esa solución es la que vamos a utilizar como anestesia y lo que hacemos es, bajo guía sonográfica, rodear la vena para separarla de los tejidos. Entonces, la función de esta solución es analgesia, evitar que el paciente no siente que se le calentó el tejido a 120 grados centígrados, proteger la piel y los tejidos vecinos y promover el colapso venoso. Yo lo que quiero es que la vena que ya tiene el catéter adentro no tenga sangre, digamos, exprimirla para que en la pared de la vena esté en íntimo contacto con el electrodo y pues el éxito terapéutico sea mejor. Entonces, estos tres propósitos se logran con esta solución de Klein, que es muy fácil de utilizar y es muy fácil de aplicar guiado por ultrasonido. Entonces, antes del procedimiento, volvemos a revisar el paciente para confirmar que el Doppler que hemos hecho pues está acorde con el paciente. Y esto debido a que muchos pacientes llegan al mes o a los 2 meses a hacer el procedimiento. No sé si en estos 2 últimos meses ha hecho una flebitis o una trombosis y eso me contraindicaría el procedimiento. Entonces, antes de arrancar, debo realizar un nuevo Doppler para confirmar estos hallazgos. Este fue el primer paciente que hicimos aquí en Samaritana hace 5 años. Es un comerciante que trabaja en San Victorino. Lo hicimos un jueves en la mañana. El señor se fue a trabajar el jueves en la tarde sin problema. Como anécdota, nos demoramos casi 5 horas haciendo solo una pierna porque estábamos arreglando la curva de aprendizaje. Hoy las 2 piernas ya las podemos hacer en 1 hora y media. Entonces aquí tenemos, estamos canalizando la vena por debajo de la rodilla con un set de micropunción. Esta es una aguja fina. Aquí tenemos una imagen de ultrasonido en la cual vemos la punta de la aguja dentro del vaso, dentro de la vena, y eso nos confirma que ya podemos seguir con el procedimiento. Sin embargo, esperamos que tenga un retorno venoso y eso nos confirma aún más que estamos dentro de la vena y luego proseguimos. Avanzamos una microguía. Esta guía es una guía muy delgadita del tamaño de un cabello que nos entra dentro de esta aguja. Y aquí en este corte longitudinal de ultrasonido podemos ver claramente la luz de la vena, que es negro, y la guía, que es blanca, ¿sí? Entonces aquí vemos la guía dentro del vaso y confirmamos que vamos muy bien. Luego de haber
canalizado la vena con esta microguía, colocamos anestésico local porque el catéter es un catéter grueso y entonces con esta técnica nosotros lo que hacemos es dilatar el tracto de entrada hacia la vena para que el catéter de radiofrecuencia nos quepa. Entonces aquí con una técnica de intercambio arrancamos con un set de micropunción y vamos dilatando progresivamente hasta llegar a un diámetro de 7 French, que es por donde el cual el catéter sí va a avanzar. Entonces, con una mínima incisión, nosotros podemos ir dilatando el tracto de entrada para que nos permita entrar el catéter. Aquí está el catéter nuevo. Este catéter tiene un manguito, un mango con el cual se controla el procedimiento, que si estamos generando la radiofrecuencia y el paciente no quedó bien anestesiado y siente dolor, pues automáticamente podemos suspender el procedimiento desde este manguito. Aquí estamos avanzando el catéter ya dentro de la vena. Aquí lo avanzamos, aquí vemos en un corte transversal de ultrasonido el catéter dentro de la vena, confirmamos que vamos bien y vamos avanzando. Aquí ya estamos avanzando el catéter, ya el catéter está en la unión safenofemoral. Aquí está el catéter en este corte transversal. Aquí está el catéter en el centro de la vena. Aquí está la unión safenofemoral y entonces confirmamos la punta del catéter aquí, medimos los 2 centímetros que necesitamos de seguridad y arrancamos. Aquí ya estamos colocando la anestesia tumescente. El líquido en ultrasonido se ve negro, aquí la sangre se ve negra y esto negro que está rodeando el catéter es la anestesia tumescente. Entonces aquí vemos claramente cómo el catéter está rodeado por las paredes de la vena, luego hay líquido que rodea la vena y vemos cómo los tejidos han sido separados con la anestesia tumescente, separados de la pared venosa. Entonces aquí podemos ya generar el calor sin el riesgo de llegar a lesionar los tejidos adyacentes. Aquí estamos colocando el anestésico en cortes transversales y guiado por ultrasonido, nosotros podemos colocar la aguja de la anestesia justo alrededor de la vena para anestesiar adecuadamente. Entonces, nuevamente recalco, si yo no tengo una buena habilidad con ultrasonido, pues no podré saber dónde está el catéter y no podré administrar una buena anestesia y voy a tener problemas durante el procedimiento porque la paciente se me va a quejar. Pero aquí estamos viendo claramente cómo hemos separado la vena del resto de los tejidos con la anestesia tumescente. Nuevamente aquí recordamos que el tratamiento lo hacemos en segmentos de 7 centímetros desde la unión safenofemoral y hacemos cierta presión. Cuando se está generando la energía de radiofrecuencia, hacemos cierta presión donde está el electrodo para confirmar que estamos desocupando la vena de sangre para de esta manera estar seguros de que las paredes venosas están en contacto con el electrodo. Son unos morados a los 3 días, pero a los 8 días ya pues está completamente normal. La mayoría de los pacientes salen, absolutamente todos los pacientes salen caminando. Y de hecho las únicas 2 contraindicaciones para hacer este procedimiento es que el paciente no pueda caminar o que el paciente esté embarazada. No se sabe qué pasa con la silocaína que se administra con la solución de Klein en el embarazo y no se sabe, a pesar de que estamos lejos, no se sabe qué pasa con la onda de radiofrecuencia en el feto. Entonces, esas son las 2 únicas contraindicaciones absolutas, que no se pueda caminar y que esté en embarazo la paciente. Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. Esta paciente de 30 años, después de su embarazo, quedó con estas varices. A los 20 días de realizar el procedimiento y solamente con esta pequeña cicatriz. Esto ya no debería hacerse. Esto es muy doloroso. En la literatura existe y lo hemos comprobado. Pacientes que les autorizan la EPS, su cirugía, pues primero hacen una pierna, 20 días de incapacidad y luego lo citan para la segunda pierna. Muchas pacientes no superan la segunda pierna porque la primera les dolió muchísimo
y no están dispuestas a sentir lo mismo. Entonces, me consultan porque hace 10 años les operaron una pierna, no se quisieron operar la otra, y pues porque esto ya hoy día con la tecnología actual no debería hacerse. Esta es otra paciente y los resultados pues en un mes son más que evidentes. Este es otro paciente, tenía todas estas varicosidades, tenía susto a la cirugía, lo hicimos el procedimiento y al mes, a los 2 meses, pues ya completamente normal, sin cicatrices. Salen del procedimiento a caminar, a hacer sus actividades normales sin problema. Estos son casos extremos, pero que los hemos realizado. Estos pacientes tienen el karma que nadie los quiere ver. Llegan donde el cirujano vascular y él les dice, hasta que no se quite esta úlcera, no lo opero. Váyase al dermatólogo. El dermatólogo les dice, hasta que no lo operen de la vena, no le curo la úlcera. Y entonces lo tienen peloteando y van a los servicios de heridas de los hospitales, crónicamente los tienen peloteándolos. Esta señora de 50 años vive en Faca, duró 12 años con su úlcera. Esto es azufre, se había echado todo lo habido y por haber, heces de vacas, orinas de vacas, nos consultó y a los 3 meses y medio pues este es el resultado. Esto pues es calidad de vida. Eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Si uno va a su EPS, esa es una técnica que le ofrecen normalmente. O sea, uno cómo hace para que un paciente pueda acceder a eso. Infortunadamente, pues, aunque el INVIMA ya autorizó a esta empresa a realizar el procedimiento, ninguna EPS está ofreciendo esta tecnología. El catéter no es barato, es tecnología americana. Los hospitales hacen paquetes para hacer safenectomías muy baratos, ¿sí? Pero entonces hay estudios, sobre todo en el Reino Unido, en que el costo-beneficio está claramente demostrado. Un paciente que se opera primero de su pierna derecha pierde 20 días de trabajo y luego otros 20 por su segunda pierna, pues esa pérdida de trabajo se puede obviar con este procedimiento. Los pacientes hacen el procedimiento el sábado y el lunes arrancan a trabajar como si nada. Entonces, eso infortunadamente no lo ve nuestro sistema de salud en este momento y pasará, pienso yo, ojalá me equivocara, pero pasará mucho tiempo para que las EPS autoricen esto. La otra cosa es el cambio de mentalidad de los que operan las venas. Entonces, si yo aprendí a hacer una técnica que me enseñaron de residente y luego me ofrecen otra, pero en la cual tengo que arrancar desde cero con el ultrasonido, no es atractivo para mí. Y entonces prefiero ofrecerle a mis pacientes lo que sé, que sea bueno o que sea malo, pero quizá, y eso es lo que hemos visto aquí en el medio, muchos cirujanos no quieren dar ese paso, porque implica arrancar de cero con el ultrasonido, y es una curva de aprendizaje bastante larga. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. ¿Y qué cosa? ¿Ustedes aquí practican? ¿Hacen? Hicimos hace como 4 años. ¿Así? ¿No más? Luego, Damos por finalizada la charla magistral de hoy. Agradecemos a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañaron por la transmisión en vivo, al Hospital de Chocontá, que estaba muy activo, y los invitamos a que puedan ver la grabación. Esa grabación queda registrada en nuestro Facebook y próximamente será subida a nuestro canal de YouTube. Feliz día a todos. Sí.